Hola, hola, yo soy Diego Valdeiglesias y queremos invitarlos a que jueguen con nosotros. Hola, hola, yo soy Estefanía Leiva y efectivamente estáis en un juego. Estáis en el primer episodio de nuestro podcast que se llama A A jugar. Jugar. Bueno, Estefanía, todos estarán preguntando qué hacemos nosotros dos aquí juntos jugando. Y creo que vamos a empezar por el inicio. Y a mí me encantaría que les cuentes a todos quién es Estefanía. Wow, a ver, madre mía, la pregunta del millón, porque quien no se haya hecho esa pregunta se la va a hacer, obviamente, en algún momento. Yo creo que voy a empezar, mira, por lo que me dijeron unos días antes de mi cumpleaños, que me hice un autorregalo y, no sé, quería guía. Quería guía y mira que yo sé que la guía siempre es interna, pero en ese momento dije, me voy a autorregalar una terapia. Y me hice una lectura de registros akáshicos. Y ahí hice esa misma pregunta, ¿no? Como, ¿quién soy yo? Entonces la respuesta fue, eres un propósito de la vida. Y dije, vale. ¿Y cómo se traduce ser un propósito de la vida? Y luego, poco a poco, fue cobrando todo sentido, ¿no? Pero en realidad, ese propósito de la vida para mí tiene un punto de inflexión. O sea, yo, para que lo sepa todo el mundo, soy periodista, comunicadora y soy escritora de vocación desde niña. De hecho, empezó todo, yo lo recuerdo en casa, cenando con mis padres, con mis hermanos, tenía 14 años y en ese momento, viendo las noticias, porque de aquella en España lo sabrá todo el mundo, se cenaba siempre viendo las noticias, dije, yo quiero ser eso, yo quiero hacer eso. Y me refería a ser reportera, a ser informadora de las noticias. Y es más, dije, quiero hacer eso porque quiero contar buenas noticias al mundo, que luego conté muy pocas realmente durante muchos años. Pero bueno, fue mi vocación temprana y yo sé que nací con esa esencia, con ese ADN de comunicar, de hablar, de escribir. Lo intenté toda la vida, de hecho, siempre, por ejemplo, quise escribir un libro desde que era pequeña, no me salía, lo intentaba, me ponía y cuando llevaba un capítulo aquello se frenaba, entonces bueno, yo lo soltaba, lo dejaba ser y decía, ya se dará. Pero todo es un camino muy natural que yo tardé muchos años en comprender, porque realmente eso es lo que nos pasa, ¿no? O sea, que hemos venido aquí y como parte de ese juego, una de las reglas del juego, ya vamos introduciendo por ahí cositas, es que venimos aquí, a esta tierra, a esta dimensión, a esta realidad y nos olvidamos de todo. ¿Por qué? Pues porque es así el juego. Y tenemos que ir poco a poco recordando a qué hemos venido, para qué y quiénes somos, que esa es tu gran pregunta. Entonces, bueno, yo podría decir, tuve una infancia muy feliz, conseguí, tuve ayuda también, obviamente, de mis padres, de mi familia, para lograr llegar a ser periodista. Y yo siempre digo, ¿no? O sea, la gratitud vaya por delante, porque yo reconozco que las cosas no me han resultado fáciles, las he tenido que luchar, las he tenido que pelear, como todos, pero sí que es verdad que soy muy consciente y estoy muy agradecida porque siempre se me han abierto las puertas al final. O sea, yo si algo tengo es que soy terca. Yo tengo una frase y es que si crees firmemente en algo, tarde o temprano obtienes resultados. Y es verdad. Eso es el poder de la manifestación, o sea, eso es metafísica. Pero yo durante toda mi vida simplemente la decía sin entender, porque todavía no había recordado. Entonces, bueno, estuve trabajando en la tele durante casi 13 años, primero en programas, luego ya en informativos, que era lo que a mí me gustaba, una etapa muy feliz, mi vocación, mi pasión. Disfrutaba como una niña, como una enana, cada día era no ir a trabajar, que yo creo que eso es algo muy bonito, que forma parte del juego en realidad. Yo me iba a remontar al 2018 como que en ese momento se hizo el clic, empecé a jugar, pero en realidad llevo jugando toda la vida.
solo que no de manera tan consciente a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, cuando salí de la tele, pues después de 13 años, por circunstancias, porque llegó un momento en el que dejé de encontrarle tanto sentido a lo que hacía, y empezó a desmoronarse un poco todo ese castillo, ¿no? A lo mejor lo tenía en un pedestal, el periodismo, la tele o lo que yo hacía, y realmente yo empecé a sentir un vacío. Empecé a darme cuenta de que todos los días iba a coberturas, que le llamamos, iba a hacer casos, ¿no? O sea, como te digo, eran pocas las buenas noticias que yo daba, porque normalmente los informativos pues son sucesos, son, sí, cosas más bien negativas, ¿no? Entonces llegó un momento donde yo empecé a sentir eso, esa carga, esa densidad, y empecé a desilusionarme porque decía, a ver, acabo de estar en casa de una señora que tiene un grave problema, me acuerdo perfectamente de ese día. Era una señora que tenía a su cargo a su hijo tenía problemas mentales. Nunca me olvidaré de los agujeros que tenían esas puertas, de los puñetazos que daba ese niño, ¿no? La mujer pedía ayuda, fui, hablé con ella, me empaticé mucho, ¿no? Me llegó muy fuerte, muy dentro. Dimos la noticia y enseguida, a los 2 o 3 días, como que el caso se diluyó, ¿no? Y empecé a decir, ¿qué sentido tiene o qué seguimiento hay en todo esto para verdaderamente ver si esto hace un bien mayor, ¿no? Yo ya tenía ahí esa cosa de la búsqueda del servicio, ¿no? De querer hacer un bien realmente o aportar algo en la vida de las personas. El caso es que todo ese castillo de naipes de alguna manera se cayó y me sentí un poco perdida, porque en realidad le habrá pasado a mucha gente. Cuando tú tienes una vocación muy temprana, a mí siempre me han dicho, qué suerte, porque desde muy pequeña tuviste clara la dirección, hacia dónde querías ser, cuál era tu objetivo. Y es verdad, pero cuando lo pierdes dices, ¿y ahora qué? ¿Yo qué he venido a hacer aquí? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces tuve ahí una crisis personal de alguna manera, pero a través de un amigo que ha estado muy presente a lo largo de los años, bueno, pues surgió la oportunidad de entrar a trabajar para un partido político y dije, no, ni muerta. O sea, yo en la última parte de televisión hacía política y si algo tenía claro era que no me gustaba la política. No me gusta la política a día de hoy tampoco. Luego lo entendí por qué, lo cuento además en Qué fácil es todo y cuánto lo complicamos en mi primer libro, ¿no? Porque entendí que de alguna manera se iba a caer otro castillo de naipes, ¿no? Yo siempre digo que también soy muy afortunada porque mi vida me ha llevado a conocer los grandes poderes desde dentro, los medios de comunicación, la política, la sociedad, la religión, y bueno, de todo esto habrá muchos capítulos, iremos profundizando, pero el caso es que en ese momento no, o sea, fue como que no era lo que yo quería, de hecho no salió, pero al poquito tiempo se volvió a abrir la oportunidad y dije, bueno, ¿por qué no? Quizá es ahí, ¿no? O sea, yo quiero ayudar, yo quiero servir, pues ¿por qué no? Si se supone que ellos son los servidores, ¿no? Los que verdaderamente tienen capacidad de tomar decisiones y de ayudar. Di ese paso, fue una vorágine. En esa parte yo empecé primero, la primera persona contratada por ese partido político, que es el Ciudadanos, y fui la primera persona que contrataban fuera de Cataluña. Fue una experiencia a todos los niveles que me hizo crecer como persona, como profesional. Ahora lo veo, ¿no? O sea, realmente fue una parte de la historia de España, quienes me estén escuchando lo saben, muy nueva, donde España siempre ha sido dos partidos, derecha e izquierda, y de alguna manera fue un momento donde esa ilusión, esas ganas que tenía la gente de un cambio, de que verdaderamente hubiese algo nuevo, hizo que lo que parecía algo muy pequeñito, ¿no? O sea, cuando yo entré recuerdo que estábamos en un piso, la Glorieta de Bilbao en Madrid, donde estaba yo sola realmente. Y a partir de las 8 de la tarde más o menos, que la gente salía de sus trabajos, porque eran todos como tú y como yo, profesionales, con sus carreras, con sus trabajos, y nos reuníamos todos porque era gente con ganas, con ilusión de cambiar las cosas. Y era muy bonita esa energía de verdaderamente querer sumar, querer aportar y decir profesionales que quieren poner toda esa experiencia al servicio. Entonces, bueno, eso me dio como ese empujón. Esa etapa, que daría para muchos capítulos del podcast, fueron 3 años, bueno, que como digo, por los que estoy muy agradecida, pero sin embargo, que cuando se terminó la etapa me dejaron todavía más vacía de lo que había terminado cuando salí de la tele. Otro castillo que se vino abajo. Y ahí sí que me hice preguntas, ¿no? Preguntas
yo creo, más profundas, que en ese momento no eran tan conscientes, pero que ahora sí, echando la vista atrás, me doy cuenta que es lo que verdaderamente me llevó a mi despertar, a mi gran experiencia, ¿no? A resetear mi camino, a poner el contador a cero, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, ahí pasaron unos meses donde yo empecé a decir, ¿por qué nada me hace ilusión? No sé qué quiero hacer, no sé hacia dónde ir, no sé en qué quiero trabajar. Tuve una gran crisis personal, una gran crisis profesional y diría que también existencial, hasta que una mañana me desperté y de repente dije, casi de la nada, hoy sé que es divinamente guiada, divinamente inspirada, pero en ese momento no sabía cómo funcionaban las cosas. Simplemente dije, me voy de retiro. Necesito parar, mi mente va muy rápido, no tengo claridad, no sé hacia dónde y necesito desconectar. Estaba agobiada verdaderamente. Y recuerdo que en ese momento, bueno, pues empezó todo un proceso de búsqueda para ver a dónde quería ir, ¿no? Entonces, nada me valía. Yo buscaba retiros, no sabía ni lo que quería realmente. Y buscaba y no aparecía, hasta que de repente un día, delante del ordenador, no me digas cómo, no recuerdo a qué botón le di para que apareciese delante de mí la cara de ese hombre, pero cuando vi la cara de ese hombre dije, eres tú. No sé dónde estás, no sé lo que haces, no sé quién eres, pero sé que eres tú. Y le busqué, justo 2 semanas más tarde hacía un retiro en la montaña de Alicante y dije, pues ahí tengo que ir. Y fui. La verdad que esa experiencia me encantaría contarla aparte. A profundidad en otro sí, episodio, en otro, pero sí que es verdad que ese fin de semana fue el clic, transformó completamente mi vida. Tuve mi despertar, tuve mi momento, mi instante de conexión. Entendí verdaderamente lo que somos, el origen, la esencia, el amor, en definitiva, ¿no? Porque yo siempre lo voy a llamar amor. Porque para mí es lo que es, amor y no otra cosa. Entonces, bueno, eso puso, como digo, el contador a cero. No sabía en ese momento todavía lo que quería hacer, pero sí sabía lo que no quería hacer, que también es muy importante. Y empezó todo un camino, 2018, que de alguna manera me ha traído hasta aquí. El por qué estoy en Perú, porque claro, estamos grabando, yo creo que no lo hemos dicho, estamos en el Cuzco, en el ombligo del mundo, o sea, en la capital del imperio inca. Yo tengo la suerte, la inmensa suerte, fortuna, no sé cómo llamarlo, de poder estar viviendo aquí. O sea, si me lo llegan a decir hace unos años, te digo, ¿qué? O sea, vivir en Cuzco, vivir en Perú, eso, o sea, no sé, ni por asomo. Pero bueno, estamos grabando el podcast desde aquí. Llego a Perú porque en el 2020, fruto de este camino espiritual que yo empiezo, de entender esta guía divina, de entender este juego del que tanto vamos a hablar y del que vamos a tratar, yo creo que con nuestros ejemplos, ¿no? Porque para algo hacemos también este podcast, con nuestra experiencia de vida, explicar un poco cómo funciona. Bueno, pues fruto de ese juego, en 2020, la madre universal, la energía de la madre, me enseña una imagen. Y esa imagen, cuando yo la busco en internet, resulta ser la montaña de los 7 colores en Perú. La Vinicunca. La Vinicunca. Y yo digo, uy, la Vinicunca, qué maravilla. Digo, bueno, madre, pues vale, cuando tú me digas, cuando se abra el camino, cuando sean los tiempos perfectos del plan, yo iré a Perú. Y ese camino, ese viaje sucede a finales de 2022, donde todo se alinea para que yo me venga sola, mi primer gran viaje yo sola, donde tengo un billete de avión de ida y de vuelta, pero más allá de Vinicunca, no sé lo que voy a hacer realmente, no sé dónde voy a ir. Y un viaje bien retador, creo que uno de los mayores saltos de fe de mi vida, si no casi el más grande, porque para mí era un reto venir sola aquí sin saber qué iba a hacer, qué iba a visitar, dónde iba a dormir, pero sabía que era la guía divina y yo ahí ya estaba... Y que ahora es tu casa. Y que ahora es mi casa, wow. Pero qué increíble, porque de verdad que es, y yo esto tampoco me voy a cansar de decirlo, es maravillarse con el plan, es vivir jugando, es abrir el corazón, es entender que estamos profundamente guiados, sostenidos, amados, protegidos y que cuando tú te rindes, te entregas, el plan actúa a través de ti y para ti. El universo al completo que vive dentro de ti realmente se alinea para llevarte hacia ese lugar. Y la rendición, que es bien difícil para todos, porque al final nos encanta controlar,
nos encanta estar seguros con lo conocido, pero la magia está detrás de todo eso. Y yo en ese viaje me vine, di ese salto de fe y fueron 5 semanas de las mejores de mi vida. O sea, viviendo cada día efectivamente divinamente guiada, saltando sin red, pero porque la red es invisible, pero existe y está, con 1000 experiencias que contaré todas, porque realmente ese viaje que dio pie, ¿no?, a Quién no va a querer jugar, que es el último libro, me enamoré Perú, me enamoró la misión, me enamoró todo lo que viví, experimenté. Y al volver a España, enseguida, recibí esa guía, esa señal, esa intuición de eso es un libro. Me fui al norte, me fui a Galicia, tiene una historia, porque Galicia también, todo tiene una historia. O sea, esto irá siendo siempre así, pero hoy es el resumen. Bueno, ya veis que no se me da muy bien resumir, no se me da muy bien, pero el caso es que terminé de escribir ese libro, que fueron 6 meses, bueno, la escritura, muy breve, para mí es mi gran don que se despertó además a raíz de este despertar espiritual. Y verdaderamente digo que es un don por 2 cosas. Primero, porque para mí una cosa no es un don hasta que tú no la pones al servicio. O sea, un don es una habilidad, es algo natural que tenemos, que traemos, que está ahí latente, a veces dormido, y que un día de repente, ¡pum!, se despierta y no solo es para ti, un don siempre va a ser para que lo ofrendes, para que lo entregues, para que sea para el bien mayor, para que haga un bien para todos, ¿no? Porque al final, bueno, todos somos uno, con lo cual lo que haces para ti, lo que es bueno para ti, de alguna manera va a repercutir en el conjunto que todos somos, ¿no? Ahí se despertó este don que para mí es la escritura automática, es decir, que no soy yo. O sea, que es maravilloso, que yo me levanto una mañana, como me pasó con el primer libro, y tengo una frase que la escucho, que la siento, que la intuyo. Esa frase fue: solo el amor es real, y yo dije, ya, enciendo el ordenador, abrí el ordenador, solo el amor es real, y el libro se escribió solo. O sea, yo soy la herramienta, yo soy el canal, yo soy la que teclea, porque al final estamos en este plano terrenal, en esta dimensión donde tenemos que accionar, pero donde de alguna manera, y es mágico el proceso, yo no sé lo que voy a escribir. O sea, no es que yo de manera premeditada digo, quiero contar esta historia. No, eso pasa a través de mí y se convierte en libro. Y se despertó ese don, se despertó ese camino, y bueno, cuando terminé de escribir el de Perú, pues lo tuve claro. Terminó el libro y yo dije, o sea, ¿qué hago aquí? No, ahora mismo, o sea, mi espíritu, mi alma, mi mente, mi corazón y todo mi ser se ha quedado allí. O sea, tengo que ir. La misión está allí, el mensaje está allí. Perú, de lo que hablaremos mucho, es hogar. Para mí es hogar, porque primero creo que ya he vivido aquí muchas vidas, o por lo menos algunas importantes, y porque Perú está llamado a ser uno de los lugares más importantes del planeta, de la Tierra, en cuanto al despertar de conciencia colectivo. Aquí en Perú está el rayo de la sabiduría, del amor incondicional, están los códigos, está la información original. Todo esto iremos hablando mucho, pero verdaderamente me siento muy privilegiada. Perú me sube la energía, soy expansiva, bueno, hasta este punto, ¿no? O sea, donde la misión terrestre, que nos lo decían esta mañana cuando sacábamos las cartas del Arcángel Gabriel, a los 2 nos ha salido la misión terrestre, y ha sido como una confirmación de la guía, del camino, ¿no? De que esto tiene sentido, de que es el momento y de que estamos donde tenemos que estar y haciendo lo que tenemos que hacer. Y pues hasta aquí, porque ya creo que queréis escuchar a Valdeiglesias. No, yo cada vez que escucho tu historia es un placer. Es un placer, y cuando dices quién no va a querer jugar, pues yo digo, quién no va a querer conversar, quién no va a querer jugar contigo, porque desde que yo te conocí, y ya les vamos a contar cómo nos conocimos, porque eso es parte también de este episodio, cómo conectamos nuestras historias y cómo nos hemos animado a jugar juntos. Entonces, para mí, el resumen que hagas, o la monografía, como le decimos aquí, enorme, que puedas hablar de tu historia, creo que lo vamos a disfrutar todos. Y esto es un pedacito nomás, así que gracias. Sí, y que sepas que he rezado mucho
por tu llegada, porque yo decía, padre, compañeros de juego, por favor, estoy cansada de jugar sola. Y yo creo que tanto recé y con tanta fuerza que el padre dijo, espera que te voy a mandar al mejor, te voy a mandar al mestre. Ya entenderán que es el mestre más adelante. Sí. Pero bueno, ¿quién es Diego Valdeiglesias, por favor? Uy, mira, tomo aire profundo. A mí me encantó algo que dijiste en tu historia sobre el poder de la manifestación y eso tiene que ver mucho en mi vida. Yo soy un apasionado de la vida como tú. Se nota que amamos la vida, amamos lo que hacemos y sobre todo amamos el vivir en amor, que es lo que has dicho también. Y yo siempre voy a decir que el estar aquí es un milagro, porque el milagro no solamente ocurre porque existe alguien más grande que nosotros. Y ojo, quiero recalcar que yo aprendo día a día con Estefanía, minuto y segundo, porque ella tiene muchísima información. Tanto así que tiene tantos libros que ustedes en algún momento tienen que leer. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre digo, las decisiones son parte del milagro. Y quiero contarles 3 decisiones que yo tomé en mi vida que hizo que hoy seguramente que hace que yo esté aquí. Y quiero hablar de los nos. Para mí los nos son momentos muy importantes porque quiero comenzar con un primer no. Y creo que tú también lo dijiste, cuando eras niña, ¿no? Cuando yo era niño, entre 6, 7, máximo 10 años, yo había vivido una infancia hermosa donde, pues, el sistema te dice tienes que hacer esto y tus padres y tu comunidad, tu barrio, tu casa, etc., pues todo estaba perfecto supuestamente, ¿no? Pero llega un momento donde en casa de mis padres entra crisis económica y a raíz de eso pues ocurren muchas cosas, ¿no? Pero yo nunca me voy a olvidar ese primer sueño que yo tuve y dije, yo quiero ser cocinero. Así como tú, ¿no? Yo quiero ser periodista, pues yo decía, yo quiero ser cocinero. Y desde muy niño yo sabía lo que quería hacer. Es más, yo era súper rechonchito y comía todo el día y decía, yo quiero ser cocinero, ¿no? Y llegó un momento donde en mi casa constantemente se decía, la cocina es para mujeres. Y yo decía, wow, para mujeres, ok. Entonces yo no puedo cocinar. Y paradójicamente, mi madre es quien me enseña a cocinar. Y ella es la que me dice, no, no puedes ser cocinero, ¿no? Y ese fue mi primer no. Ese primer no donde me dice, no puedes ser lo que tú quieres ser. Y yo dije, no. Este no yo lo tengo que convertir en sí. Y eso me marcó mucho la vida porque yo veía en la televisión a un gran cocinero que hoy conoce todo el mundo y dicen este es el gran gurú de la gastronomía peruana porque sacó un país enorme, con un orgullo enorme gracias a su gastronomía, ¿no? Entonces yo lo veía en la televisión y decía yo quiero ser como él, ¿no? Y ni siquiera así, teniendo ya un referente en mi país, no todos los jóvenes como yo teníamos esa oportunidad de decidir qué cosa querer ser, porque te dice el sistema, tienes que ser abogado, tienes que ser doctor, ingeniero, y creo que en todos los países sucede mucho eso, ¿no? Entonces, yo seguí ese camino de, pues hay que ser lo que te dice que tienes que ser en este sistema, pero encuentra un camino donde poder seguir ese sueño, ¿no? Ese fue mi primer no. El segundo no en mi vida fue a raíz de esta crisis que te comentaba. Yo cuando quería ir a un país a ganar dinero y trabajar por esa crisis, ese país me niega la visa y me dice, no puedes entrar a nuestro país. ¿A ti te niegan la visa? Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Y me dolió, tenía 21 años y pues yo dije, ¿y ahora qué? Y en ese momento, lo que hoy decimos las señales, que ya más adelante van a entender por qué le llamamos estas señales, dije, todo está pasando para algo. Y esa siempre ha sido mi frase desde muy pequeño, todo pasa para algo, aceptar lo que está sucediendo. Entonces, simplemente decidí, ok, no viajo y tengo que comenzar a buscar trabajo porque lo que necesitaba hacer es encontrar dinero para poder sustentar mis estudios y ayudar a mis padres por esa crisis en la que habíamos entrado, porque mis hermanos ya habían entrado a la universidad, ellos estaban en una carrera de médicos, son doctores y el único cocinero, yo, y como el patito feo, no puede ser cocinero. Entonces yo decía, pues,
ok, es un segundo no muy grande en tu vida. Y un tercer y último no que les quiero comentar, y ahorita les hago el resumen del por qué para mí los no son tan importantes, es cuando a mis 26 años, a raíz de un accidente, el doctor me dice, resígnate porque tu vejez va a ser muy triste porque no vas a volver a caminar. Wow. Y cuando el doctor me dice eso, pues a mis 26 años, dices, pues se te fue la vida, ¿no? Se te fue la vida, no hiciste lo que querías, es prácticamente estar muerto en vida. Uh-huh. Sin embargo, ese no para mí fue uno de los nos donde entendí que el poder de la manifestación es poderosísimo. Todo está aquí, todo está en nuestra mente. Y es ahí donde yo hoy puedo decir, gracias a esos nos, hoy estoy sentado acá. Porque en su momento no me dejaron o no me apoyaron por ser o para ser cocinero, pero hoy soy cocinero. Tengo mi carrera de administración también, estudié cocina. Hace poco estuve en Estados Unidos con una de las representantes del TEDx contando mi historia. Yo dije, una vez me negaron la visa y hoy estoy en este país contando una historia personal, gracias a este último proyecto que ya les voy a contar. Y hoy estoy caminando. O sea, el doctor cuando dice, no vas a volver a caminar o resígnate que tu vejez va a ser muy triste, yo dije, no, eso se cambia a un sí. Y gracias a eso, pues hoy me he certificado en maratonista, ultramaratonista, me he entrenado para hacer triatlones, he hecho de los nos un sí en mi vida. Por favor, a Diego Valdeiglesias nunca un no. Más bien, que vengan los no siempre para convertirlo en sí, porque es eso, soy muy terco como tú. Y creo que eso nos ha unido mucho, creo que nuestras almas se han enamorado para decir, somos un espejo y puede esto ser posible. Entonces, yo hoy, a raíz de ese accidente, decidí salir del mundo de la corporación, salir del mundo corporativo, este sistema que te dice, oye, tienes que estudiar, hacer la maestría, comprarte la casa, el carro y la familia, etc., etc., etc. Y a raíz de ese accidente yo decidí cambiar totalmente y transformar mi vida. Yo renuncié, igual me di el mejor regalo de mi cumpleaños. El 21 de mayo del 2014 renuncio a la corporación en la que yo trabajaba en ese momento. Y dije, esto es un gran cambio para mí. Y desde ahí me volví emprendedor. Creé una primera marca que hoy se llama Cunan, que es una plataforma de emprendimiento social que impulsa a otros emprendedores que quieren ir a ese siguiente nivel para emprender. Y ahí yo me enamoré de ese proyecto y dije, oye, ¿cómo esto lo llevo a la cocina? ¿Cómo esto lo llevo a la gastronomía? ¿Y cómo es la vida cuando uno manifiesta y ese niño, el Dieguito, gordito, miraba en la televisión a este gran cocinero que hoy pues se convirtió en un gran socio para mí, donde hoy hemos construido estas dos marcas, ¿no? Esta primera que es Cunan y hoy es esta segunda que es Puca, que es Peruanos Unidos por la Cocina y la Alimentación, que hoy, gracias a esta gran señal que me dio la vida, que es hacer lo que me gusta, que es la gastronomía, pues hoy ayudamos a muchos agricultores, productores, pescadores, restaurantes pequeños que quieran desarrollarse para no solamente seguir fortaleciendo esta gastronomía que hoy nos ha llevado al mundo entero, sino también para que todos los que hoy disfrutamos de esta gastronomía podamos también tener un plato de comida en casa. Porque es una gran paradoja el estar comiendo delicioso en un gran restaurante que es uno de los mejores restaurantes del mundo cuando hay otras personas que se están muriendo de hambre en nuestro país. Porque tenemos el más del 50% de los peruanos no tiene un plato de comida que comer. Entonces yo dije, ¿cómo esto lo podemos llevar a que la gente pueda no solamente disfrutar una gastronomía a nivel mundial, sino también que puedan disfrutar de una buena salud y un bienestar para todos los peruanos? Y es a raíz de eso que creamos esta organización que hoy ya tenemos 6 años. Pero para mí esta organización ha sido ese gran sí, de poder apostar a ese gran no que me decían primero, no puedes ser cocinero, no puedes salir del país a conocer nuevas experiencias y no vas a volver a caminar. Entonces yo digo, esos no también son señales, son señales de vida de transformación donde tú por tu poder mental los puedes cambiar. Entonces, yo soy el apasionado del poder de la manifestación. Yo a todo el mundo que me dice,
no puedo hacerlo, yo digo, uy, qué rico, ahí hay un no. No, hay que abrazar a los nos para convertirlos en un sí, porque si yo no hubiese amado ese lado oscuro, seguramente no estaría sentado hoy aquí, habiéndome enamorado de tu alma y de tu energía para hoy construir juntos un podcast. Madre mía, has abierto 20 capítulos, has abierto. Bueno, hoy estamos grabando este podcast, es 11 de enero del 2026, aunque vayamos a estrenar con la edición otro día, no importa. Lo importante es que hoy es un gran portal de manifestación y hemos sido divinamente guiados, muy divinamente guiados a estar aquí y ahora haciendo esto. Eso lo primero. Ahí tienes toda la razón del mundo. El universo es mental, todo es mente realmente, todo es energía, todo es vibración. Para mí, Dios Padre Madre, o el Padre, como yo lo llamo, pero que el Padre tiene a la Madre intrínseca, masculino y femenino en perfecta armonía, lo que nosotros somos también además, es mente también, ¿no? Mucha gente le llama así la conciencia, la fuente, para mí es el amor, es la creación, ¿no? Es el origen, la esencia, es el todo de alguna manera. Ahí también has metido, dale la cuña. Entonces, qué importante es, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que, no sé, iremos explicando, porque en realidad lo único que hacemos nosotros ahora ya sí es jugar, es entender que estamos en la Tierra, es la escuela más bonita, más disponible, más con mayores posibilidades de aprendizaje, que somos verdaderamente afortunados todos los que estamos ahora mismo en la Tierra, y hablaremos un montón de eso, de poder estar aquí porque tenemos la mayor oportunidad de crecimiento, de conciencia, de expansión y sobre todo de recordar, porque al final a eso hemos venido también, ¿no? A alinearnos con esa fuente, con ese amor, a recordar que no hay separación alguna y a explicar un poquito las reglas del juego, que yo lo decía antes, ¿no? O sea, para comprender eso, para entender que el juego es liviano, el juego es volver a ser esos niños, o sea, volver a conectar. Pero yo te propongo algo. Yo creo que la gente se estará preguntando cómo nuestros tableros de juego se cruzaron. O sea, ¿por qué estamos tú y yo aquí sentados? O sea, una gran historia de Estefanía, una gran historia de Diego. ¿Cómo es que esta historia hoy hace que estemos juntos jugando? Porque recé muchísimo. Bueno, cuéntale qué oraciones hiciste. No, o sea, sí que es verdad, yo creo que al final todo llega, yo creo que todos somos maestros y todos somos aprendices, eternos aprendices de nuestra propia maestría, y dicen que cuando el alumno está preparado el maestro aparece y viceversa, porque siempre es así. Y es verdad, o sea, yo llegué a Perú, trabajaba en una fundación también, muy bonita, de la que también hablaremos, a la que también llegué, bueno, pues muy divinamente guiada. Es una historia en sí mismo cómo llegué, pero sí que es verdad que estando en esa fundación, una gran amiga mía, Manuela, que es otra gran jugadora, me habló de ti. Me dijo, tienes que conocer. Yo estaba en ese momento ya tratando de abrir mucho camino en Lima, porque al final pues las grandes empresas, como pasa en todos los países, ¿no? Pues la capital es donde se concentran un poco mayores oportunidades profesionales, que no éxito, de eso hablaremos también, pero sí oportunidades, porque las empresas están ahí, bueno, pues de alguna manera parte de mi labor en esa fundación era aperturar, es decir, era dar voz y visibilidad a las realidades, por ejemplo, rurales del Perú, que al final, pues yo vivo en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, en un pueblo de los Andes, con, como digo yo, 4 calles, pero es que no puedo ser más feliz. A mí esas 4 calles me llenan el alma, el corazón, y no necesito más, ¿no? O sea... Y que estos últimos casi 12 días he estado ahí contigo disfrutando tus 4 calles. Sí, así no que te vayas. Pero es verdad que era pues dar voz y visibilidad a esas realidades tan olvidadas, porque sin ánimo de ofender a nadie, y no solo pasa en el Perú, las zonas rurales siempre están muy abandonadas, necesitan muchísima ayuda y también visibilidad. Entonces, bueno, pues yo iba a Lima buscando de alguna manera esta ayuda, ¿no? Al final, pues una fundación como todas se sostiene de donaciones, de ayuda y
y era además algo que yo nunca había hecho. Entonces dije, ¿cómo puedo yo o por qué he llegado aquí? O sea, todo tiene una razón de ser, el plan es perfecto. O sea, yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad, yo creo en la sincronía, yo creo en que efectivamente, o sea, todo está absolutamente y divinamente orquestado, que no significa que no haya un libre albedrío y que nosotros al final somos los jugadores y somos los que tenemos que accionar y tomar las decisiones. Pero sí que es verdad que al final el universo nos refleja o no registra esas acciones, registra la intención con la que tomamos o con la que hacemos las cosas, ¿no? El caso, para no desviarme, que soy muy tendente a esto. Regresa. Regreso que me voy. Estaba buscando esa ayuda en Lima para dar a conocer la fundación, conseguir dinero, que era mi trabajo. Y esta amiga, Manu, me dijo, tienes que conocer a Diego, porque como decís aquí, es muy chévere y porque es un capo, como decís también aquí. Me dice, no se te ha pegado nada del Perú, me dice, cuando está en España ahora. Digo, sí, que digo todo el rato, ya. Y no se me ha pegado mucho, sí que es verdad. Pero ella me dijo todo eso, ¿no? Como que iba a ser una persona importante. Ahí Manu estaba siendo una más divinamente guiada, una herramienta del plan para llegar a ti. El caso es que yo, a través de LinkedIn, te busco, te escribo y tú no estabas. Yo creo que tú estabas en Bogotá, me contestaste y me dijiste, pues qué pena, porque en esas fechas yo no voy a estar en Lima. Entonces yo pues lo solté, como hago con todo, ¿no? O sea, cuando yo creo que sembramos semillas, intenciones, pero luego ese tiempo perfecto del plan actúa cuando tiene que actuar, ¿no? Y yo lo solté y dije, bueno, pues ya se dará, ya le conoceré, será en otra ocasión. Pero el plan... Pero ahora ya les cuento cómo llegué a esa fundación. Y sí, recibí ese mensaje por las redes profesionales donde Estefanía me decía muy formal que quería conocerme y me contaba de la fundación y súper con mucha información. Y yo, como te dije, estaba creo que en Colombia en ese momento, en Medellín, ya no recuerdo. Y te dije, apenas pueda, pues nos conoceremos o hablaremos del tema, ¿no? Entonces, nunca me voy a olvidar, el año pasado, el 2025, yo estaba ya en el Valle Sagrado haciendo un evento de mi fundación y tuve una experiencia que no cumplió mis expectativas con una de las fundaciones que estaba dentro de este evento, que era una inmersión de una semana en el Valle Sagrado. Y en ese momento me acordé de ti y dije, uy, aquí tengo una gran oportunidad para poder conocer esta fundación. Entonces nunca me voy a olvidar que me metí a LinkedIn y dije, es momento. Entonces conecté ahí con otra amiga que también me habló de la fundación y dije, es momento de conocer. Y ella me volvió a conectar y me dijo, tienes que ir tal día, tal momento, porque ella te va a atender. Y dicho y hecho, era Estefanía quien me recibe y me hace todo este recorrido de contarme qué cosa hace la fundación. Y yo no dudé en decirle, oye, quiero ayudar, quiero sumarme. Y no solamente por la gran labor que hace esa fundación, que ya en algún momento contaremos, sino por la energía que tú transmitiste en ese momento. Porque con mucha realidad, eras muy genuina contando la historia. Y es más, yo te dije, Estefanía, no solamente cuentes la historia de la fundación, cuenta tu historia también, porque eso es lo que conectó. Es que ahí ya estabas tú sembrando esto, ¿eh? O sea, inconscientemente eso ya fue cuando dijiste, cuenta tu historia, pero luego ¿qué pasó? Lo mismo, cuando tú me contaste la tuya, me contaste reconstruido, que ya contará Diego también, que es reconstruido, te la devolví porque te dije, por favor, cuenta tu historia. Y es verdad, yo creo que al final esas dos historias son las que nos han hecho estar aquí hoy. Totalmente, y fue un 27 de junio, y justo lo estábamos viendo, ¿no? ¿Cuándo fue ese día que yo visité la fundación? Y un 27 de junio que ya no son ni 6 meses o casi 6 meses, donde nos dijimos, pues, hay que ver qué hacemos juntos. Y a mí me encantaría que tú cuentes cómo es que nace la idea, pero ya consciente de querer hacer un podcast. Y claro, como siempre hemos dicho, que el podcast es el inicio, porque se viene todo un proyecto que estamos soñando, que estamos jugando
para que pues todas las personas que quieran sumarse a este juego pues puedan jugar como cualquiera, como nosotros, como dos jugadores normales, tal cuales, ciudadanos del mundo, de sus países, de sus propias historias, para empezar a jugar. Así que ahí nos podemos remontar hace unos días, que fue el 31 de diciembre del 2025 y el 1 de enero del 2026. Así que te dejo la palabra para ese 31. Qué fuerte además, porque fíjate que yo estaba en España, o sea, porque la vida me ha regalado en la etapa final del año 2025 pues un nuevo camino profesional y un regalazo, que ha sido irme a casa después de 1 año y medio en Perú. Yo no había vuelto a España y inesperadamente, porque la verdad es que en mi mente no estaba ir. Y dudé porque de repente dije, bueno, o sea, aprovecho las Navidades completas y me quedo hasta después de Reyes, porque en España, igual que aquí, es como la bajada de Reyes, que le llamáis, y apuro hasta el final, pero algo dentro de mí decía, no, fin de años en Cuzco, y yo decía, ya, o sea, llega un momento, llega un momento que es parte de lo bonito de jugar, ¿no? Que cada vez hay menos dudas, o sea, al principio hay mucho cuestionamiento, pero llega un momento que la intuición, que es algo que se entrena totalmente, pues ya no dudas, ¿no? O sea, ya viene ese mensaje interno que te dice Cuzco y es como, no sé por qué, pero que se haga tu voluntad, nunca mejor dicho, ¿no? Es algo que yo hago mucho, es rendirme y decir, no tengo la respuesta todavía, pero da igual, tengo la guía, tengo la intuición, es suficiente. Entonces dije, fin de año en el Cuzco. Y claro, o sea, con todo lo que vivimos el 31 y el 1, que si quieres lo contamos juntos, pero yo creo que va a ser más divertido. Dale, comencemos con el 31, pero espérate, no. Cuando tú me dices, quiero pasarla en Perú, yo no dudé en decirle a Estefanía, sí. Yo también, porque yo normalmente paso fines de año fuera de Perú porque aprovecho en manifestar y en pasar por otros lugares y dije, no, me toca pasar en Perú. Y es más, yo ya había dicho, me toca Perú, porque los años anteriores ya había estado fuera de Perú y mira, qué bonito que sin que tú me digas, yo ya había decidido estar en Perú, ya había decidido estar en Cusco, pero claro, no habíamos decidido estar juntos. No. Pero el hecho de estar juntos fue esa magia que hizo que estos 2 días fueran los motivos por el cual pues hoy estamos sentados acá. No, es que en realidad tenemos que reconocer que hemos tenido un final de año apoteósico y un inicio que no sé, ponle tú un adjetivo, porque yo ya más que apoteósico, pero sí, no, es verdad, o sea, 31 y 1, al final teníamos que estar aquí, teníamos que estar juntos, teníamos que hacer todo lo que hicimos, manifestar este espacio que efectivamente, o sea, hoy es un podcast, hoy es simplemente empezar a, no sé, a divulgar, a contar, a explicar, a exponernos de alguna manera, a ser herramientas, ¿no? A ser canales, o sea, y que de alguna manera con lo que nosotros vivimos y con lo que nosotros vamos recordando y con todo lo que se nos va dando, que es mucho, que es parte de lo que a mí siempre me ha hecho querer dar, decir, ¿cómo es posible que esto que yo estoy sintiendo, que es tan mágico, que es tan maravilloso, no lo conozcan más personas, ¿no? Y cómo no lo vamos a ofrendar y cómo no lo vamos a abrir y a poner al servicio, ¿no? Y porque entonces, es real, además, ¿no? Y porque es real, o sea, y porque es real, efectivamente, y porque en el momento en el que uno se abre, todo se transforma. Entonces, ya. Vamos a darles a estos amigos y a la comunidad que estamos creando céntrame, por favor, dos momentos importantes. Okay. El primero, bueno, es que hemos hecho muchas cosas. Sí. Desde baño de florecimiento, desde la peregrinación al Cristo Blanco, entrar a Sacsayhuamán, etcétera, etcétera. Pero hubo un momento clave en el 31 de diciembre donde me dijiste, Diego, tenemos que entrar a la iglesia de San Francisco a escribir una carta intencionada, lo que hicimos, pero cuéntanos qué pasó con mi carta cuando yo quise hacer lo que me dijiste que haga. No, es que yo te digo una cosa, o sea, para mí eso también fue un antes y un después. Por eso digo que al final es muy bonito porque fíjate que yo llevo jugando de manera consciente como tal desde el 2018, que son poquitos años realmente, ¿no? Y aprendiendo, porque al final esto es infinito.
Pero es que yo ese día, ¿qué quieres que te diga? Yo me quedé flipada, o sea, yo eso no lo había vivido, o sea, yo eso no lo había visto, es que desafiaste a la física, desafiaste a la física, a la cuántica y a todo lo que existe, porque fue muy increíble. En el 2022, parte de lo que, o sea, uno de los lugares que yo visité fue la iglesia de San Francisco de Asís, aquí en el Cuzco. Y me encantó esa iglesia. Bueno, es que San Francisco de Asís me encanta. Es el maestro ascendido Kutumi, se llama así. Y en una de sus encarnaciones, aquí tenemos que entender que somos un viaje álmico, o sea, los registros akáshicos que decía antes, para quien no lo sepa, es el libro del alma. Es de alguna manera donde están registradas todas tus experiencias, todo lo que tú has vivido desde el origen de tu alma. Y hemos estado aquí en infinidad de ocasiones, ¿no? De hecho, la mayoría de los que estamos aquí ahora, pues hemos estado muchas veces, somos almas muy viejas porque estamos en la ascensión del planeta, de la humanidad, es un momento bien desafiante. Entonces, bueno, pues el maestro ascendido Kutumi en una de sus encarnaciones en esta tierra fue San Francisco de Asís. Y yo le tengo mucho amor porque una hermanita mía, misionera, de las que hablaré, porque tengo ahí un camino importante, me introdujo a su energía, ¿no? A ese amor que él sentía por la Tierra, por la Madre Tierra, era un enamorado de este planeta. Y entonces, pues yo tengo mucha devoción por él. Y en ese viaje me ayudó mucho. En 2022 viví una experiencia en esa iglesia especial y escribí esa carta y yo vi, porque mira, yo ahora ya empiezo con las confesiones, o sea, parte del juego, algún día se sabrá, es haber peregrinado mucho y en cada lugar, como yo tengo ese don y me encanta escribir, escribo. Escribir es manifestar y es anclar de alguna manera esa energía, ¿no? Entonces, parte de mi peregrinaje ha sido a través de escribir esas cartas. Y esas cartas están escondidas por todas las iglesias. Algún día lo sabremos. Que no son pocas. Y ahí dije yo, ¿dónde las escondo? ¿Dónde las escondo? Estaba buscando el sitio, como siempre, y de repente vi al santo, que yo pensaba que era San Francisco de Asís, porque yo les voy conociendo sobre la marcha, los santos lo saben. Yo entro en una iglesia, los miro y digo, ay Dios mío, no sé quién eres. Digo, pero no importa, nos conocemos, yo lo tengo clarísimo, o sea, me estás llamando, me conoces y yo a ti, pero yo no me acuerdo. Y resultó que no era la iglesia de San Francisco de Asís, pero el santo no era San Francisco de Asís. Pero estaba lleno de cartas, o sea, él estaba yacente, estaba tumbado. En una urna. En una urna de cristal y la urna estaba repleta de cartas y dije, pues aquí es donde hay que meter la carta, evidentemente. Y yo metí mi carta y no pasó nada. En el 2022. Y no pasó nada. O sea, pasó mucho, claro. pero nada como lo que pasó conmigo. Ahora cuéntales qué pasó conmigo. Ahora va a ir todo el mundo a la iglesia de San Francisco. Muy bien. Ahora va a haber cola allí delante de la urna para ver si desafían a la física. Porque, amigo, a ver, cuéntales qué pasó. Es que es de otro planeta, es que lo que te pasó a ti es que no es de este mundo. Yo escribí mi carta, la cerré. No, ni carta escribiste. Y metí la carta por la rendija. Escucha, ¿y qué pasó? Pero que no escribiste. Bueno, sí. Es que eso lo vamos a contar después. ¿Qué cosa? Okay. Bueno, no importa, carta no y importa. en qué momento. Ya, no escribiste, pero era tu carta. Era mi carta. Algo sí que tenía. Exactamente. Total, que terminamos la carta, yo sí que me escribí mi parrafada de eso. Nos estaban votando en la iglesia, estaban cerrando. Así sí, el hombre gritando, ¿qué cierro? Y yo, un momento. Ya, termino la carta y claro, deprisa y corriendo, vamos a la urna y claro, pues tú empiezas a decir, pero ¿esto por dónde se mete? Digo, yo qué sé, busca la rendija. Buscando por la rendija. Busca por ahí el hueco, digo, que meter, mira, digo, hay dentro papeles, digo, por algún lado entra. Digo, tú busca. Total, que lo intentaste por un lateral, pero no iba. Que no va. Digo, espera, que intento meter yo la mía. Pero en la mía, además de la carta, yo había metido un llavero. Ya contaremos por qué. ¿Por qué? Y el llavero era de madera, era gordito. Entonces, había una rendija, si esta es la urna, así, imaginaros, hay una rendija de este tamaño, o sea, de esto. El hueco entre dos cristales, o sea, nada. Claro, pues yo veo que no va a caber, pero digo, oye, con fe todo es posible, por ahí. Y claro, pues no, el llavero hace así, se atasca y tú, que se atasca, que no es por ahí. Y yo, pues es que si no es por ahí, ¿por dónde va a ser? Pero claro, tu carta sí era plana. Y de repente, de verdad, por favor, ¿cómo os lo podría yo explicar cómo fue esto para que la gente lo visualice, lo imagine? Diego se acerca al santo bendito, San Antonio de Padua,
que ahí es nada. Y hace así con su carta. Yo le veo que coge su carta, hace así por la rendija mínima, mete la carta y claro, por la lanza normal le da un impulso para que la carta se caiga adentro al suelo y la carta... Dentro de la urna. Sí, claro, se la están metiendo dentro de la urna. Y la carta hace así, o sea, no solo no cae, sino que hace así, cambia su dirección y hace... Y vuelve a salir. Y sale por la misma ranura por la que la ha metido. Y hacemos las dos. Nos miramos. No es aquí. Y fue increíble porque dijimos a la vez, en el mismo segundo, las mismas palabras. Es que es verdad. Nos miramos y dijimos, no es aquí. No es aquí. Y fue como, vamos, recoge todo que nos vamos. Sacsayhuamán. Y lo vimos. Porque Sacsayhuamán era el primer plan antes de ir a ese lugar a hacer ahí un ritual de cierre. Claro, de bueno, año. es que tú ya saliste de casa diciendo quiero ir a la catedral. Exacto. Y claro, eso ya es todo un capítulo, porque en realidad, ahí ya... Bueno, entonces, ya. nos fuimos a Sacsayhuamán. Ese día hicimos el ritual, cerramos el año, nos fuimos a la plaza, como todo el mundo va, y ya eso también se los contaremos en otro momento, porque fue todo un caos estar en la plaza. Pero el día sí, nos hicimos ese baño de florecimiento, y ese baño de florecimiento fue lo que una amiga también nos dijo que hagamos, lo hicimos y nos sobraron un montón de flores, y esas flores dijimos, ¿dónde las metemos? Sí, dijimos, hay que ofrendárselas a la Madre Tierra. Y dijimos, regresemos el día 1 a el lugar donde estuvimos el 31 de diciembre. Y regresamos el día 1 a ese mismo lugar a ofrendar todas las flores. Y ojo, nos quedaban las uvas del día anterior que estábamos guardando para nuestros amigos, que al final no llegaron a celebrar el fin de año con nosotros y celebramos tú y yo, porque el plan es perfecto. Entonces, esas uvas que llevamos también las ofrendamos. Y ya van a ver en las imágenes qué es lo que hicimos en ese momento, ¿no? Porque fue hermoso. Pero lo que también para mí fue el episodio o el momento que cambió por completo el de esto puede ser, no, esto es. Para mí, eso fue lo que me dijo, ese es el camino, Diego. Y fue que yo tenía 10 uvas que me quedaban después de haber hecho todo el ritual con Estefanía, porque cada uno hizo su ritual. Yo tenía las 10 uvas que quedaban, que en vez de botarlas, pues las queríamos ofrendar. Y yo me puse, porque eso es otra cosa que debemos de hacer, escuchar nuestra intuición. Los guías nos dicen las cosas. Y a mí me dijeron, pues tira las uvas hacia atrás. Entonces me puse así, agarré las 10 uvas y dije, voy a botarlas hacia atrás. Agarré todas las uvas, teníamos en un pocillo, y ahí fue donde en mi mente dije, comparte con Estefanía las uvas, ella también que las tire. Y ni bien tiré las últimas uvas, escucho una de las uvas por el sonido primero, que suena en el tupper donde lo habíamos traído, y yo veo la uva que cae nuevamente por mi ojo en mi izquierda. Y dije, ¿quién me la devolvió? Es más, hasta volteé y dije, ¿qué? Era imposible que esa uva regrese. A ver, estábamos en el campo. No había nadie. A campo abierto. Y yo las tiraba así, no había ni una piedra. No había nadie. Yo ahí estaba con las cartas, yo ya estaba ahí, pues a lo mío, pero te tenía al lado. Pero claro, efectivamente, de repente dice Diego, Estefanía, digo, ¿qué pasa? Mira tu uva, digo, mi uva dice, está vuelto, está regresado, o sea, hizo literal. Y regresó. Es que hace así, o sea. Y Estefanía agarra la uva y hace el ritual conmigo, entonces. Y ahí cuando yo vi la uva, porque efectivamente, qué fuerte es, ¿no? Por eso, de verdad, es tan importante. Ver las señales. Ver las señales y escuchar la intuición, aprender a diferenciar entre lo que es intuición, entre lo que es mente, hablaremos de todo eso, ¿no? O sea, pero que cuando tú verdaderamente estás en un momento como estábamos nosotros, que estábamos totalmente rendidos, entregados, haciendo nuestro ritual, ahí estás siendo divinamente guiado. Si te viene algo, y más estando en la naturaleza, que son mensajes siempre muy elevados, muy poderosos, es Sacsayhuamán, o sea, es uno de los lugares más energéticos del planeta.
Y ya otro día les contaremos el perro que nos siguió, que nos cuidó, que nos hizo invisibles. No. Ya, tendrá un capítulo sí, solo. Ahora solo queríamos hacer una breve introducción, pero es verdad, porque cuando tú empezaste con el tema de las uvas, yo sentí lo mismo, pero no te dije nada porque ya estaba con el tema de las cartas. Dije, no, está bien. Y no estaba bien, o sea, tenía que ser así. Los dos habíamos tenido la intuición de tiene que ser colaborativo. De hecho, cuando cayó la uva en el tupper y tú me dijiste, Estefanía, la uva, nos pasó como con la carta, porque yo te dije, la tengo que lanzar yo. Y cuando yo estaba preguntando de alguna manera, o sea, ¿por qué esta uva? Bajo toda la información, ¿te acuerdas? Te dije, Diego, acabas de tirar, primero han quedado 10 uvas y te dije, 10 es la gematría de Miriam. Gematría que es, para quien no lo sepa, lo que suman un nombre, nuestro nombre tiene una vibración y cada letra tiene un valor numérico, ¿no? Y las matemáticas son el lenguaje de Dios, o sea, las matemáticas es el lenguaje del universo. Entonces, 10, Miriam es María Magdalena, el sagrado femenino. Entonces yo me acerqué al tupper, vi que quedaban 10 y pensé, de hecho te lo dije en alto, creo, te dije, quedan 10. Dije, Miriam, María Magdalena. Pero te las dejé porque dije yo, que haga él, ¿no? Claro, tiras 9, cuando yo me quedo con esa una y yo voy a intencionar para entender por qué tiro yo esa una, baja la información y es, tú tiraste 9 porque estábamos cerrando el año 2025, que ha sido un año 9, un año de cierre, pero no de cierre solo del 2025, ha sido un año de cierre de un ciclo de 12, 13 años muy poderoso, donde de alguna manera se ha cerrado una línea de tiempo, ¿no? Vibracional, una frecuencia, para aperturar el 2026, del que vamos a hablar un montón, que es un año 1. Esto decimos año 9, año 1, porque sumamos las cifras. 2025 da 9, 2026 da 1. Entonces, tú tiras 9, que el 9 es el cierre, y yo tiro esa uva final, no solo para cerrar el ritual, sino para aperturar el año 2026, la nueva energía y todo lo que se viene, que al final es esta nueva frecuencia de la nueva Tierra, que ya está disponible. Los que ahora tenemos que jugar somos nosotros para poder alinearnos con todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros fue mágico, fue algo increíble porque verdaderamente, como decíamos al principio, es jugar en directo, es darte cuenta de que no estás solo, es decir, San Antonio de Padua o el ser de luz que haya sido, me ha devuelto la carta porque no es aquí donde lo tenía que hacer y sobre todo el plan, aparte de que es perfecto, no da puntada sin hilo y hay algo que yo creo que es muy bonito y es que cuando tú estás rendido y estás entregado a ser divinamente guiado, no hay margen de error. Tal cual. La guía es tan perfecta que incluso si en un momento determinado dudas porque dices, ay, no sé si tengo que hacer esto, ¿no? La guía se presenta hasta el punto de devolverte la uva y de decirte que no, que efectivamente la tiene que tirar ella, porque es masculino, femenino y porque estamos juntos, ¿no? Y yo ahí, Estefanía, ya para ir terminando, porque ya nos está ganando el tiempo, creo que... Y porque Ken ya nos está diciendo. Sí, ahorita ya tenemos que terminar. Que nosotros, bajando de Sacsayhuamán, nos fuimos a tomar un café y también hambrientos para comer. Sí. Y en ese momento fue donde dijimos, tenemos que divulgar esto. Sí. Y la divulgación es parte de este podcast, porque es cómo podemos compartir la información que nosotros de manera natural la tenemos en el día a día para que otras personas también disfruten del juego. Y ya en otro capítulo también les vamos a contar cómo salió el nombre de A Jugar. Hoy no lo vamos a contar, eso es para el siguiente episodio, pero sí es importante que contemos que esos 2 días fue lo que hizo la magia. De decidir. 6 meses nos hemos conocido, Estefanía, cada uno en sus caminos sociales, porque estamos al servicio de la sociedad, nos hizo y nos reconfirmó que realmente queremos seguir jugando juntos. Así es. Y ese juego, pues, no se puede dar solamente ni de uno ni de dos. Creo que tiene que ser, y has hablado de Manuela, pero tenemos la cantidad de gente, de amigos que a raíz de nuestros juegos se han ido animando a jugar. Entonces estoy seguro que en algún momento pues no seremos solamente 2, seguramente vamos a ser una comunidad entera jugando. Entonces, cuéntales rapidito y chiquito, ¿qué pasó en esa cafetería donde las lágrimas te invadieron para decidir
Hagamos esto. Bueno, que eso no es difícil en mí, que yo, para que lo sepáis, seguramente lloraré muchas veces porque tengo ese don. Sí, así lo bautizó esta hermanita de la que os hablaba, esta misionera, María Jesús, me dijo, tú tienes el don de las lágrimas, y de verdad que sí. Las lágrimas sanan, las lágrimas limpian, y yo soy muy llorona. Entonces, en esa cafetería, también a mí lo que me pasa es que cuando se eleva tanto la energía, cuando me siento una con el Padre, con el todo, con la fuente, me desbordo de alguna manera, ¿no? O sea, mi campo está vibrando tan alto, estoy tan maravillada con el plan, estoy sintiendo tantísimo amor que de alguna manera pues mi cuerpo hace eso, ¿no? Entonces pues lloro, aparte de que soy sensible. Yo también, igual. Sí, y que, como digo, me parece una fortaleza y me parece un don, ¿no? O sea, y me encanta llorar, o sea que... También. Sana mucho. Sano. Entonces, en esa cafetería, pues efectivamente entramos y tú dijiste, Estefanía, esto es tan mágico, esto es tan maravilloso, que esto hay que divulgarlo, hay que contarlo, hay que explicarlo. Y fuiste tú quien dijiste, en realidad, que íbamos a hacer un podcast. Empecemos con algo, y el podcast salió en ese momento, ¿no? Sí. Dijimos, oye, Sí. ¿de qué manera fácil hoy la gente comparte todo? Pues la tecnología nos ayuda, y un podcast es el inicio. Sí. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos y pues agradecerles. Dale, Estefanía, cierra este episodio, por favor. Ay, es que solo hay una manera de cerrar, y yo creo que va a ser, para todos los podcasts, va a ser la misma, porque si no, no sería. Y es decir que el plan es perfecto y que lo único imperfecto es dudar del plan. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.